Tardes, ¿cómo andan? Buenas, ¿cómo les va? ¿Cómo Bien, andan todos? bien. Muy lunes, pero bien. Pre- ¿Se prepararon mentalmente y demás? Eh, creo, creo que sí. Ahora vamos a ver si estamos preparados para el mundial o para la cancha del barrio. Bien, bien. Bueno, está bien. Me parece bien que ténganse igual fe, no sean negativos. Hay que ser siempre positivo. Es así. No, sí, sí, pero bueno, cada uno sabe hasta dónde da. Una pregunta. El parcial dijo que lo subía al campus. ¿En qué parte se ve eso? Porque yo no entiendo mucho dónde tengo que buscar en el campus. En la parte tareas después va a decir que está el parcial cuando lo suban o en dónde se busca en el campus. Viste que en el campus, bueno, dentro del campus de la materia, vos entras ahí y abajo del todo normalmente ahí se carga. Va a aparecer obviamente en el apartado de tareas, o un apartado particular donde va a decir parcial, número uno, por ejemplo. Ahí lo van a descargar, lo van a realizar y después lo suben también por el campus. En formato Word. ¿Escuchaba en formato Word? Sí, sí, en formato Word. Capaz que también cuando lo que se suele hacer es que cuando se pone el parcial arriba, porque es un apartado diferente, no es como el apartado de los textos. El apartado del texto, vos entras al texto y lo podés descargar. En cambio, este apartado vos es como que entrases en otra página. Y ahí, arriba del archivo del parcial, normalmente se especifica, por ejemplo, la letra que se tiene que utilizar, el interlineado, la fuente, no solo el tamaño de la letra, sino la fuente, si hay que ponerle un nombre particular al archivo, todas esas cosas, digamos, como formato, se les va a mencionar arriba del archivo del parcial. Ah, bien.
Hola, 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 hola. Ahí me pude conectar. ¿Cómo andan? Perdón la demora, no me podía conectar, no sé qué pasó. Entraba y salía. ¿Cómo están? Ando con poca señal, por eso a veces tengo la cámara. Voy a ver si la prendo para que no se me cuelgue. Matías, ¿qué haces? Te veo acá. Un saludo a todos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo vienen con las lecturas? ¿Eh? Hola Belén, ¿cómo estás? Poniéndonos en Hola, buenas tardes. Belén, María Belén Cayunianco, ahí está, ayudante primera de la cátedra, Joaquín Ledesma, ayudante de segunda. Bueno, para que todos sepan, conozcan. Estamos en la cátedra. Bienvenidos. Bien. Ando. Bien, ¿cómo están todos? ¿Cómo vienen con las lecturas? No se peleen, ¿eh? A ver si leo algo. Sí, en el chat hay Ahí muchos poniéndose al día. Bien. Hoy le voy a subir, a la noche le subo el parcial. Así que van a tener, recuerden, van a tener una semana para realizarlo. El parcial tiene que ver con las lecturas de la cátedra y tiene que ver con los autores. ¿No? En ese. No es exclusivamente pregunta-respuesta, ¿no? Así que van a tener que haber leído los autores para poder ir desarrollando un poco la idea y los conceptos. Recuerden, tiene una semana. Subo hoy el parcial hasta la próxima semana para que usted la entregue. Lo corrijo y se lo devuelvo a todos. Todos los parciales se entregan por la plataforma y se devuelve por la plataforma. ¿Bien? No al correo, no al WhatsApp, no a fulano, no a mengano, por la plataforma. ¿Bien? Si alguno tiene un problema o algo, algún índole, certificado. Con el certificado pueden acceder al recuperatorio, recuerden eso. ¿Bien? ¿Cómo es? ¿Alguna duda? esperando el cachetazo nomás. Ajá. Bueno, eso es normal. Eso es normal. Eso pasa, no se preocupe. Hay que aflojarse y quedarse tranquilo que venga nomás. No, pero no, tampoco es tanto, no se preocupen. Bien, hoy vamos a abordar varios autores, ¿no? Vamos a intentar ser lo más conciso posible para trabajarlo. Guillermo Donner, Lechner y un poco Weber, pero Weber, nosotros ya hemos venido abordando a Weber y dialogando sobre los escritos de Weber. ¿Se acuerdan? Hablamos en la clase pasada, hablamos sobre el concepto de poder, dominación, legitimidad, autoridad, mando y obediencia a la hora de trabajar el autor. Por eso es importante pensar eso. Con Guillermo Donel vemos el texto Estado, Democracia y Ciudadanía, si mal no recuerdo. Bien, ¿pudieron leerlo? Más o menos, me dice Andrés. Ahí. Matías, que te veo. Espero que sea más que menos. Bien. Bien, vamos a pensar un poco a hablar sobre Guillermo Donel, ¿no? Politólogo, bueno, jurista argentino, uno de los
más grandes pensadores latinoamericanos, ¿no? Donde él va a esgrimir y va a pensar no solamente el concepto de Estado, sino de democracia, y va a analizar un poco las transiciones en el Estado, ¿no?, totalitario en América Latina a un Estado democrático. ¿Cómo se dan esas transiciones? Fundamentalmente acá, sí, Andrés. Profe, ¿el texto está escrito en la década del 90 más o menos? Sí, como lo de Lechner, vino en el 90. Sí, sí. A casi toda la biografía de Guillermo O'Donnell está escrita del 60 en adelante. Recordemos que cuando analizamos Guillermo O'Donnell tenemos varias claves para pensarlo, ¿no? Ya el título me da la primera clave de entenderlo. ¿Cuál es el concepto que quiere el autor abordar? ¿No? Y nos da tres dimensiones. El Estado por un lado, la democratización por el otro, y obviamente el concepto de ciudadanía por el otro. Son tres ideas claves que ya tengo que saber que son fundamentales para poder abordar y entender el texto. Pero O'Donnell nos va a pensar y nos va a hablar y nos va a hacer entender, y nos dice que un poco para poder comprender adecuadamente los diversos procesos de democratización, se debe entender y revisar esto, lo que se dice, el concepto de Estado. Debemos entender el concepto de Estado a la hora de pensar. Y él hace eso, él va a repensar, ¿no?, la visión weberiana de Estado, ¿no?, la redimensiona, pero la redimensiona y la repiensa a partir de un sesgo legal, ¿no?, de Estado. Y él ahí lo que va a hacer es atribuir, ¿no?, conceptos como la de democracia delegativa, ciudadanía de baja intensidad, ¿no?, y un Estado que vaya combinando ambos elementos. También, otra característica que nos da el autor es pensar a los estados democráticos y a los estados autoritarios. Y ese es otro de los condimentos que le impregna Guillermo a la hora de abordar la dimensión de la democracia, la ciudadanía y el Estado. Pensar la democracia como delegativa, la ciudadanía como una baja intensidad y un Estado que pueda combinar, ¿no?, estos dos elementos, tanto democrático como autoritario. Él empieza pensando y analizando el texto, ¿no?, y va a hablar sobre las últimas décadas, ¿no? Estamos hablando entre el 70 y el 80 y parte del 90, ¿no?, y cómo es el derrumbe de los sistemas autoritarios, ¿no?, en América Latina. Y nos dice, a medida que se van derrumbando los sistemas autoritarios, empieza a surgir, ¿no?, nuevas democracias. Pero también, dice, empiezan a surgir poliarquías, como la denomina, y eso es un concepto que retoma de Robert Dahl, que ya lo van a ver más adelante. Guillermo. ¿Por qué? Porque él describe el concepto de poliarquías. ¿Lo pueden encontrar eso? ¿Lo pudieron ver? ¿Cuál es la característica común de las poliarquías? Guillermo nos va a decir que todas son democracias representativas e institucionalizadas, en principio. Pero que muchos de los países, ¿no?, que fueron recientemente democratizados, no están encaminándose, nos plantea, en el régimen democráticos representativos, son regímenes institucionalizados, son poliarquías. Una poliarquía de un tinte diferente. Y ahí es donde él acentúa y pone la visión
y nos va a hablar un poco del Estado y de las nuevas democracias. Él construye y crea una tipología, y recordemos cuando hablamos de eso, a Weber, ¿no?, de las nuevas democracias. Dice, bueno, se empiezan a instalar los primeros gobiernos democráticos y lo que existe es poca predicción. No se sabe cómo empiezan a funcionar y en qué van a derivar los gobiernos democráticos que inicia el proceso. Después, obviamente, de un gobierno totalitario. Y en lo que analiza van a ser las democracias nuevas. Y dice, cuando analizamos las democracias nuevas, lo que debemos tener en cuenta, ¿no?, es conocimientos básicos, nos plantea él, de la sociología y la política legal. Y bien, ¿cuál va a ser la premisa con la que Guillermo va a presentar ese concepto? ¿Qué pasa con el Estado? ¿Qué hacen los estados? Nos dice él. ¿Mm? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con el Estado? Tienen escasa, o sea, como que no están preparados, entonces no pueden predecir lo que va a suceder. Lo vengo escuchando en varias entrevistas en Bueno, ¿la tele. vieron? ¿La vieron en la entrevista que le dejé, Guillermo? Claro. Una con la conferencia que da. Uh-huh. Interesante, una de las tantas. Ahí pueden buscar muchas ustedes, pero me pareció pertinente. Guillermo va a decir que los estados están entrelazados. Nos dice, lo primero dice, los estados están entrelazados. Pero se entrelazan entre las sociedades, ¿no? ¿Por qué? Porque las sociedades terminan siendo complejas, ¿no?, y variadas. Tiene el vínculo del Estado con las sociedades, es recíproco, es un vínculo recíproco. Y dice, es un error pensar y asociar al Estado por un lado con el aparato estatal por el otro, o con el sector público, que el sector público, recordemos que para él son la suma de las burocracias. Son la suma de las burocracias. Dice, si bien las burocracias son parte del Estado, lo que va a pasar es que no van a constituir un todo del Estado. Por eso, dice, hay que asociarlas parcialmente. ¿Pero qué es el Estado? Lo primero que nos dice él es que es un conjunto de relaciones sociales. Recordemos que nosotros habíamos hablado y ya hemos visto a Weber, que nos redimensionaba previamente qué era el Estado. Tenemos que partir de esa cosmovisión para poder analizar no solamente a Guillermo O'Donnell, sino a Lechner. ¿Qué era el Estado para Weber? Una asociación de dominación. ¿Cómo? Una asociación de dominación. Está bien, pero si tuvieras que... Parcialmente está bien, tendríamos que ajustar el concepto. Para Weber, ¿qué es el Estado? Sí, que tenía como característica el monopolio de la coacción. ¿Y qué tipo de coacción? Legítima. Legítima, porque si no, cualquier tipo de organización, ¿no?, que ejerza la coacción, ¿puede ser el Estado? No. ¿Qué dice Matías? Que tenga el monopolio del uso de la fuerza legítima. Falta legítima ahí, Matías. Eso es el Estado, parcialmente la conceptualización. Guillermo va a hablar y dice, asuma otro condimento, porque dice que el Estado también es un conjunto de relaciones sociales. Que lo que va a establecer es cierto orden,
ahí vamos viendo el concepto jurídico que establece Guillermo a la hora de brindar los atributos del Estado. Orden. ¿Pero a qué da cierto orden? A un territorio, nos plantea. Un territorio que está determinado. Pero aparte de estar determinado, nos dice él, que lo respalda ¿qué cosa? La garantía coercitiva centralizada. Bien. Esas relaciones sociales que establece Guillermo dentro del Estado, ¿no? ¿A qué se deben? ¿Cómo se formaliza? Él dice, se va a formalizar relaciones sociales que se entrelaza, recordemos el vínculo sociedad y el vínculo Estado, se entrelazan a partir de qué? Mediante un sistema legal. Aparece un sistema legal que es provisto y respaldado por quién. El Estado. Por el Estado. El sistema legal que entrelaza, ¿no?, esas relaciones sociales está provisto y respaldado por el Estado. Bien. Eso es lo que nos va diciendo y nos va empezando a hacer ver Guillermo a la hora de abordar el concepto. Bien, yo me quiero detener un poquito para pensar lo que él nos dice con las relaciones sociales. Esas relaciones sociales que nos establece Guillermo, la podemos argumentar y pensar en términos weberianos, ¿no? Guillermo nos dice que esas relaciones sociales pueden basarse en ¿qué? En la tradición. En el miedo, en el castigo, ¿no? En la argumentación, pero sobre todo, ¿en qué se puede basar? Algo que nosotros vimos mucho en Weber. En el control. Sí, pero a partir de... Sí, pero a partir de qué. ¿Qué hay antes del poder para Weber? ¿Cuál es el sustento? La dominación. La obediencia. ¿Cuál es el sustento de la dominación? La obediencia. La obediencia. Y de la obediencia, La ¿cómo? resistencia. Sí. Pero el concepto más importante para Weber, uno de los más importantes para Weber. ¿Qué busca Weber? Subordinados. ¿Eh? Subordinados. En el caso de subordinados para ejercer el poder. No. La acatación de los subordinados. No. Estamos ¿Cuál es tirando. el La sustento? expropiación de los medios. No, eso es Marx. Eso no es Weber. No, Weber no, no- Weber, la expropiación. Lo dice ¿Eh? Weber. Sí, Weber, pero la Weber no se expropiación de los caracteriza medios por... administrativos de la burocracia. La ley, profe. A ver, espere. Pará. La legitimidad. Pará. Porque me entran todos así como que... ¿Cómo, Marcela? Que Weber habla de la expropiación de los materiales de la burocracia. O sea, Sí. bueno, eso en la constitución del Estado moderno, qué sé yo, capaz me fui. Sí. Que una cosa va a plantear que la burocracia va a ser la herramienta del Estado, ¿no? Y otra cosa, no, y plantearlo en términos marxistas, ¿no?, de la profesión de la propiedad privada. Pero, ¿cuál es el sustento para Weber? ¿Del poder, de la dominación? ¿Dónde reside? La voluntad. En la legitimidad. La legitimidad. Weber hace una tipología, ¿no?, de dominación a través del ejercicio de la legitimidad. Recuerden, Weber va a hablar del concepto de legitimidad. Eso lo tienen que saber, ¿eh? Profe, ya lo habíamos dicho.
No lo escuché. Cuando se dijo la coacción, y bueno, ¿cómo es? Legítima. Bueno, ya ahí No lo escuché. ya lo habíamos Perdón, visto. hablan todas simultáneamente. Por eso. La legitimidad, muy bien. Y volvemos al punto. Guillermo Donel se va a parar ahí y va a hablar sobre ese concepto, ¿no? Porque va a decir que uno de los atributos de las relaciones sociales, ¿no?, puede basarse, como dice Weber, en la tradición, en el poder, quizás en los usos pragmáticos, pero en la legitimidad y en la eficacia de la ley, dice. Fundamentalmente en la eficacia de la ley, que sería la eficacia de la ley. ¿Qué sería para Weber? La obediencia. Sí, pero ¿qué tipo de dominación? Morena. La racional legal. La racional legal. Muy bien. Guillermo Donel nos va a hablar que esa eficacia de la ley sobre un territorio determinado lo compone innumerables conductas, ¿no? Recordemos que hablamos de las relaciones sociales dentro. Dice que esa eficacia de la ley dentro de un territorio compone un montón de conductas dentro, ¿no? Y esas conductas son hechas hábito. Y muchas veces esos hábitos nos dicen que son conscientes, pero que no son compatibles con la ley. ¿Me siguen? Y ahí radica la eficacia de la ley para él. En que la autoridad, ¿no?, ya sea en el Estado, pueda cumplir o hacer cumplir la ley en un territorio. Lo que él denomina como la expectativa extendida de la ley. Y recordemos que... ¿Puedo hacer una pregunta ahí del texto que está ahí pegadito? ¿Qué significa cuando dice del Estado que proporciona la urdimbre regular y subyacente del orden social? ¿Qué significa? Las bases, la base del ordenamiento social que hace explicar el Estado. ¿Me siguen? ¿Qué pasa entonces para él, para Guillermo, con el ordenamiento de la ley? Porque ahí va a hablar de un poco, habla del Congreso, va a hablar de lo que pasa a la hora de discutir el Poder Judicial, va a hablar sobre los intereses y fundamentalmente habla sobre los intereses de la comunidad política. ¿Bien? ¿Qué dice sobre eso? Chicos. ¿Esa es la dimensión ideológica? Claro, él va a hablar sobre la dimensión ideológica. Pero él dice, no dice qué es la dimensión, él dice la dimensión del Estado. No dice dimensión ideológica. Él dice que existe todavía una dimensión del Estado, la ideología. Y ahí pone en papel a la ideología, ¿no?, en eso. ¿Me siguen el texto? ¿Qué nos va a decir? Tal cual. ¿Qué nos dice sobre esa dimensión ideológica? Dice que el Estado alega ser, ¿sí? Y normalmente esto es lo que se cree que es un Estado para la nación. Sí. Él lo que va a plantear que el Estado, en todas sus formas, por ejemplo, desde el discurso, desde la narrativa, desde el simbolismo, desde las distintas formas de
comprender al Estado, ¿no? Como independiente y como nación, sobre todo, crea un orden. Crea un orden. Y ese orden es lo que nosotros planteamos, dice él, anteriormente a cuando hablamos del concepto de la ley. ¿Bien? Y él nos va a dar varios tips a partir de eso, ¿no? Tipo ordenamientos. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan los dos? ¿El bien colectivo supremo? Si no, hablar primero del orden. Sobre el orden. Primero dice Ahí que no es dice, Jorge. igualitario. Exactamente, Jorge ahí lo plantea. Dice, es el creador del orden. Dice, primero es el orden, ¿no? Creador, se construye a partir del orden. Y segundo, sobre el concepto de igualdad. Primero orden y después igualdad. ¿Pero la igualdad de qué? Porque acá para mí Sí. le da una atribución importantísima a un concepto que empezamos a desarrollar. Hablamos de Estado, su cosmovisión de Estado, su conformación y weberiana, y analiza el primer orden, el primer concepto a partir del orden y el segundo a partir de la igualdad. ¿Igualdad en relación a qué? A la ley. Sí, pero ¿sobre qué? Sobre otras relaciones sociales, ¿no? Sí, pero él da un término, que es el que nosotros trabajamos. Derechos políticos. Sí. ¿Qué Es sobre los derechos políticos. Exactamente, pero habla sobre ciudadanía. Sí, dice que el funcionamiento de la democracia, ¿qué es lo que supone? ¿Sí? Que debe haber. Él lo que dice es la igualdad garantizada a todos los miembros de la nación, dice, en términos de ciudadanía. Sí. Dice, la igualdad es el derecho político que tienen todos los individuos a ser ciudadanos. Sí. Y ese concepto de ciudadano es el que iguala. Nos va a plantear O'Donnell. Hay un autor, creo que se llama Bauman, que va a hablar en uno de sus libros, Sigmund Bauman, sobre el concepto de ciudadanía y los distintos tipos de ciudadanías, ¿no? Ciudadanos de primera, segunda, tercera, cuarta categoría y clases, ¿no? Del mundo. Pero eso es para otra cosa. Jorge. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estimo yo que lo que se refiere acá, pero es para clarificar, es en un ideal donde cualquier miembro, cualquier ciudadano de la nación tenga el derecho al mismo trato o trato igualitario en las instituciones que dirimen nuestros problemas. Sería, si yo soy un tipo que soy un hachero del Chaco y me está perjudicando el gobernador con una medida, que yo tenga la garantía como ciudadano que puedo ir e interponer recursos entre esa persona. ¿A eso se refiere con el tema de igualdad? Igualdad de la ley, sí, pero la igualdad ante la ley bajo un concepto, que es ser ciudadano. Ciudadano. Porque no todos dentro del Estado son ciudadanos. No. No todos tienen la categoría. Y si dentro de la categoría, no todos tienen los mismos derechos políticos. Concordamos con eso, ¿no? Eso lo vamos a ver en las próximas unidades. En la cuarta, cuando hablemos de sistemas electorales, que ahí vamos a esgrimir un poco más sobre este concepto de ciudadanía. Pero es así como dice Jorge. Guillermo nos lleva a ese terreno
de la conceptualización de la igualdad a través de la idea de la ciudadanía. La idea de la ciudadanía en términos de derechos políticos. Y estos derechos políticos que connotan y que confrontan con el concepto de democracia. Ahí radica, en esa idea de igualdad, de ciudadanía, de derechos políticos y de democracia, ahí radica lo que dice Jorge, lo que nos quiere explicar Guillermo. La eficacia de las garantías personales, ¿no?, que se consagran en la tradición liberal. Somos iguales ante la ley. ¿Bien? Esa adquisición de derechos políticos de los individuos ante la igualdad. Podemos discutirla después un montón a esos conceptos. Ese concepto puede ser un tema que ustedes pueden elegir para escribir, para analizar, para rendir, que yo les toque. Igualdad, ¿no?, como una conceptualización política. ¿Solamente Guillermo lo va a reducir a la ciudadanía a índices políticos? Sería la pregunta. ¿Solamente lo reduce a eso? ¿Sí o no? Habla del derecho privado, que está garantizado por el Estado también. Sí. ¿Qué pasa con el sistema legal? Dice que el sistema legal incorpora la dimensión pública. Pone la dimensión pública, ¿no? El sistema legal pone en juego la dimensión pública. ¿Por qué? Él va a dar varios ejemplos en eso, ¿no? Y pone la dimensión y los ejemplos de tanto Brasil como, bueno, Argentina, Brasil y Perú, en esos ejemplos. ¿Por qué? ¿Qué pasa con esos estados? ¿Qué le está pasando? Están en crisis. Aparece una crisis. Dice, todos esos estados están en crisis. Y esa crisis tiene 3 dimensiones, plantea él. La primera dimensión es la dimensión del Estado, ¿no? Que esa dimensión del Estado es el conjunto de sus burocracias, plantea. La segunda, la dimensión de la eficiencia de la ley. De la eficacia de la ley. En la segunda, la dimensión de la credibilidad del alegato de los organismos estatales. Exactamente, la credibilidad del alegato. Es la tercera dimensión, ¿no?, de las crisis de los estados. Primero, ¿son capaces la burocracia de los estados de llevar adelante programas? Segundo, como lo plantea él, ¿es eficaz la ley para controlar, regular los organismos? Y el tercero es la credibilidad de los estados. Intra, ¿no?, y extra. Dentro del territorio y fuera del territorio. Ya vamos a ver por qué. Él siempre, cuando va pensando, Guillermo, siempre piensa en esta dimensión no solamente del Estado, sino del bien común del Estado, ¿no?, del organismo. Siempre piensa que esta cosmovisión de Estado tiene que ver con conflictos contemporáneos. Y con esta dimensión y esta influencia que tienen los aparatos estatales dentro de su población y de su territorio. Recordemos que este análisis que hace él está pensando y analizando los países recientemente democratizados. No está hablando de democracias consolidadas. Él está hablando de los países que están en la transición de los gobiernos totalitarios a gobiernos democráticos.
acá no lo plantea, pero en otros libros plantea que es muy interesante, es la dimensión, ¿no?, de las transiciones de los gobiernos. ¿Y qué pasa con esos gobiernos totalitarios a la hora de incorporarse al poder? Y de los partidos que aparecen. Ese es uno de los atributos negativos que plantea Guillermo, ¿no?, con los países que recientemente se democratizan. Porque él nos dice que cuando se democratizan la dimensión del Estado es muy grande, ¿no? Aparece el Estado omnipotente, empieza a querer administrar, regular, controlar todos los órganos de la vida y se crea un Estado grande. Y dentro de ese Estado grande, al tener poca experiencia y estar en transición, empiezan a aparecer consecuencias de carácter negativas. ¿Bien? Esa es la primera dimensión. Y él nos explica que la otra dimensión, ¿no?, nos habla del debilitamiento del Estado en su conjunto. En su conjunto. Dice que un Estado fuerte, ¿cómo es el Estado fuerte? ¿Cómo es? El Estado magro que me dice él. ¿Cómo? El Estado magro. No, el Estado fuerte. Es el que establece eficazmente la legalidad en todo su territorio, por un lado, ¿no? Y que Sí, no... pero hay relación para Guillermo con el Estado y la burocracia. ¿Existe un tipo de relación entre Estado y burocracia? ¿Qué tipo de relación es? ¿Tiene que ver con la legalidad? ¿Que cumple eficazmente la legalidad? Sí, dice, un Estado eficaz es el que cumple con la legalidad, con la ley, independientemente de sus burocracias. No es necesario tener una burocracia chica o grande, sino eficaz legalmente. Pero ahí radica la visión de Guillermo. Miren que si puede ser, si es contemporánea. Porque dice que ese entrelazado de las burocracias, ¿no?, y de un Estado eficaz legalmente, está en el terreno de ¿qué? ¿En qué terreno está? Dice que está como en un terreno para la consecución de intereses particulares. Exactamente. En estar en el terreno de las consecuencias particulares, de los intereses particulares. Ahí radica una de las debilidades del Estado. Porque para ser eficaz legalmente, lo que percibe la mayoría de la población, la mayoría de la gente, es que esa eficacia tiene que ver y está en el terreno de las disputas personales, de los intereses individuales, ¿no? Los intereses sectoriales de los grupos. Y eso lo puede transformar en una debilidad. Pero dice, el primer punto que podemos sacar es que las democracias, que las burocracias, para tener un Estado eficaz no es necesario tener una burocracia grande. Nos plantea él. Todo un concepto, si lo queremos debatir, burocracia chica o burocracia grande, sino que tiene que ser eficaz legalmente el Estado. En su control, en su distribución, ¿no?, y en su regulación. Pero ese terreno es un terreno de intereses particulares. Bien, nos va a seguir hablando y nos habla un poco del Estado. Nos sigue pensando el Estado. Al Estado y las democracias. ¿Qué pasa con el Estado y el territorio para Guillermo?
Que no llega igual a todo el territorio. ¿Cómo? Que no llega igual a todo el territorio. Claro, él dice que el Estado no llega con homogeneidad a todo el territorio. Es una de las primeras falencias que nos plantea. El Estado no puede llegar a todos lados. Y en el Estado se sustenta el orden social, lo que nos va a plantear. No llega a todo el territorio y se tiene que sustentar el orden social en el Estado. Primer concepto interesante, si queremos debatirlo con los tiempos contemporáneos, ¿no? El rol del Estado. El rol del Estado. Guillermo Donner nos está diciendo que el Estado tiene que controlar, regular, tener una burocracia eficaz, tiene que ser un Estado que se ajuste a la ley, ¿no? Y lo podemos pensar y repensar en los contextos actuales, ¿no? ¿Qué tipo de Estado tenemos? ¿En qué tipo de Estado tuvimos? ¿No? ¿Y qué es lo que viene? Porque una de las facilidades, y creo del atributo que tienen que tener ustedes como estudiantes, poder interpelar los tiempos contemporáneos, ¿no? Con los materiales que ustedes están leyendo hoy, u otros, para repensar y redimensionar la lógica. Bien. Guillermo ya nos va a hablar un poco de la eficacia de la ley. ¿Qué pasa con la eficacia de la ley dentro del territorio? Si el Estado no llega homogéneamente, entonces la eficacia de la ley tampoco llega homogéneamente. Llega de manera irregular, nos dice. Bien. No puede llegar a todo el territorio y regularlo y ordenarlo. Bien. Y si no llega, nos va a hablar, dice que los estados son ineficaces, ¿no? ¿Por qué? Porque en un estado ineficaz va a coexistir dos esferas autónomas, nos plantea. ¿Esfera de qué coexisten? Y ahí volvemos a Weber. ¿Dos esferas de qué? De poder. Dos esferas de poder, dice. Los estados, ¿no? Ineficaces, ¿no? Coexisten dos esferas de poder, ¿no? Que son autónomas. Y que esas esferas de poder se van a basar en el territorio. Todos sabemos qué es. Guillermo nos dice, esas esferas de poder son esferas territoriales. Aparecen los gobiernos de carácter nacional, subnacional y municipales, ¿no? Aparecen lo que él dice, aparecen las provincias y los distritos, ¿no? Los que son centros urbanos, los conurbanos, ¿no? Y todos esos sectores que están afectados un poco por la economía. Que dentro de esos estados hay burocracias fuertes, nos dice, y burocracias débiles. Y dentro de esos territorios, ¿qué pasa? Bueno, encontramos conductas personalistas, prácticas violentas, arbitrarias, discrecionales, ¿no? En la utilización del poder. Dentro de todas esas capas que encontramos, dice Guillermo, dentro de todos esos gobiernos subnacionales, vamos a encontrar un montón de capas de poder. Bueno, nunca escuché esa, pero puede ser. Guillermo. Jorge. Está escrito acá, Sí, pero está escrito acá. en la utilización de la jerga. Digo, acá Guillermo la utiliza, pero no es algo que ha impregnado en el territorio del discurso, en la narrativa política, la sultanística. No, bueno,
¿Cómo que se dice la palabra? Hoy se me fue, estoy... bueno, ahora me sale la palabra. Pero no utilizamos el concepto, pero sí lo utiliza y lo pone Guillermo en juego, pero tiene que ver con todo esto. Tiene que ver con la utilización del poder, ¿no? Y dice, bueno, pero los estados terminan siendo ineficaces, porque cada uno va manejando su territorio. Maneja su territorio e impone sus propias normas, ¿no? De convivencia y de coexistencia. En eso. ¿Puede ser algo similar a lo que ocurría con los ingenios de azúcar en ciertas épocas del país, que manejaban el territorio? Sí, da un ejemplo. Profe, da un ejemplo cuando dice que las provincias del centro y el noroeste argentino son ejemplos de la evaporación de la dimensión pública del Estado, ¿sí? Sí. Y justamente que es en consecuencia de su extraña reificación, ¿sí? Es lo que sigue sucediendo igual, creo yo, ¿no? Con las provincias del norte, Claro. con las zonas más periféricas, siempre quedan relegadas un montón de cosas, ¿sí? Inclusive Chaco, Formosa, ¿sí? Y el poder central se organiza de otra manera. Sí. Sí, totalmente. Él lo va planteando porque en la Argentina, y obviamente en América Latina, los poderes centrales se fueron conformando a partir de las industrias, ¿no? Y de los desarrollos económicos, que en la gran mayoría de las formas fueron detentados por familias. Y él dice que las regiones donde hay poderes locales, se establecen circuitos de poder. Y dice algo muy interesante, porque esos circuitos de poder, ¿no? Lo plantea como que funcionan conforme, ¿no? A reglas que son incompatibles. Los circuitos de poder se empiezan a conformar bajo reglas totalmente incompatibles. ¿Con qué? Con las leyes, ¿no? De los poderes estatales. ¿Se entiende? Con las leyes que rigen el poder del territorio. Dice, todos esos poderes y esos circuitos de poder se conforman históricamente y construyen su propia normativa, su propia relación de poder, no norma, que es incompatible con el desarrollo territorial, con las leyes nacionales, con las leyes provinciales. Construyen su propio circuito de poder y de relaciones. Y eso es lo que nos plantea Guillermo en esto. Estoy viendo, bueno, se conforma el Estado, y el Estado tiene múltiples capas, múltiples dimensiones, no solamente de poder, sino de territorio y de conformación del territorio. A ver, esto lo podemos ver también en cualquier ciudad de la Argentina, a la hora de dimensionar el poder. Él lo va a decir, después va a hacer un mapeo sobre los colores y el tipo de dimensión, ¿no? Y hace un mapa de colores, las regiones. Y él dice, bueno, él va a hablar del poder privado. ¿Por qué? ¿Qué pasa en el poder privado? ¿Janina? Y ejerce un tipo de, ¿cómo se llama esta dominación así, que no es legal, como la del Padrino, no me puedo acordar el tipo de dominación, pero bueno, ejercen, es una dominación no legal, si bien acceden al poder, pero como él dice, son neofeudalizadas, o sea, pequeño feudo, como decía, los ingenios azucareros se daban mucho en el norte. Bueno, acá nosotros los rebeldes no nos dejamos tanto, pero sí habla de un tipo de dominación y de utilización del orden y de la ley a su manera. Sí, pero él habla del sector privado, recordemos, porque él dice que en el sector privado no tiene vigencia muchos derechos, ¿no? No hay derechos y no hay garantías en el sector privado. Pero no hay garantías de la legitimidad democrática.
Ojo, dice. Hablamos del poder privado, nos dice él. ¿Por qué? Porque no tienen vigencia muchos de los derechos y de las garantías y de la legalidad del sistema democrático. Y es un concepto bastante interesante porque él ya nos dice, a ver, el Estado es el que interviene y regula, pero el sector privado, ¿no?, impone normas fuera del sistema. Y él va a hablar sobre las imágenes, ¿no? Sobre los colores. ¿Se acuerdan? ¿Eso? Sí. Sobre las áreas del mapeo de colores. ¿Qué pasa? El azul, si nosotros mapeamos, hacemos un mapa, el azul, ¿a qué va a corresponder? Donde el Estado llega con eficacia. Donde el Estado llega con eficacia. Claro, es un alto nivel de Estado con alto nivel de presencia estatal en el territorio. Llega. Recordemos que hablamos hoy de la falta de homogeneización del territorio y del Estado en el territorio. Lo pinta de azul porque ahí llega el Estado, interviene en esas zonas. ¿Bien? Son niveles de penetración territorial. ¿Pero por qué? Porque dice, son alto nivel de presencia territorial y de una función, si me permiten, ¿no? Y de una funcionalidad y de clase, nos plantean. Después, por otro color, no habla de qué color es, el marrón. Nos plantea un mapeo de color marrón. ¿Y ese qué es? Bajo nivel. Son bastante limitados. Sí. Son limitados. Claro, donde el Estado no llega, no interviene, no puede intervenir en el territorio. Bien. Si no interviene el Estado, ¿quién interviene? Los privados. El mercado, el privado. Y si interviene el privado en todas sus dimensiones, ¿qué nos dice del privado? ¿Eh? ¿Qué pasa con el privado? El poder está privatizado. ¿Se sujeta la norma del privado al sistema democrático? No, dice. No, dice que la tendencia de su voto es conservadora y oportunista. Eso puede ser para cualquiera hoy. ¿Cómo, profe? No, fue un chiste, puede ser para cualquier cosa. No se preocupe, vamos leyendo e interpretando, por eso. Pero se va entendiendo. Disculpa. No pasa nada. Bien. Él va a avanzar sobre eso y habla sobre los colores, la zona azul y las zonas marrones, y ahí interviene en la zona marrón sobre un concepto muy importante, que lo dijiste vos. Elecciones. No va a hablar de la área marrón ni de las elecciones, ¿no? De gobernadores, legisladores. ¿Y qué nos dice sobre eso? Sí, como que se vota, o sea, uno vota libremente, y digamos, hay una cierta fricción de presencia del Estado que después o sea, como que hay una dualidad. Sí, pero Guillermo va a hablar y dice, las zonas marrones tenemos, ¿no? En esos gobiernos locales tenemos... Son preventistas. Sí, pero tenemos fenómenos, dice Guillermo. Hay fenómenos que empiezan a ocurrir dentro de esas zonas, en las elecciones a gobernadores, legisladores de carácter local, provincial o nacional. ¿Por qué hay una zona marrón de elecciones? Porque dice que en esas zonas existe el personalismo por un lado, el amiguismo por el otro, Importantes favores, lo que dice. El preventismo, exactamente, el clientelismo y toda forma de ismo, ¿no? Por eso nos va a plantear. ¿Qué dice Jorge?
Mala elección, no entiendo. Ah, sí, bueno. Personalismo, nos dice, sí, existen esos. Y él lo va pintando como marrones, ¿no? ¿Por qué? Va a plantear en un momento que hay una democracia de baja intensidad en esas zonas. Pero nos dice, ¿qué pasa con la presencia de los circuitos de poder? ¿Mm? ¿Cómo estamos de tiempo? Son grandes. Sí. Extremadamente politizados y pobremente remunerados. Sí, y en una parte habla sobre los legisladores marrones. ¿Qué pasa con los legisladores marrones para él? Acotados. ¿Por qué? Porque dice, los intereses de los legisladores marrones, ¿qué sucede? Son acotados. Dice que se extiende hasta la cúspide. Claro, pero son acotados. ¿Por qué él manifiesta eso? Porque quieren mantener el sistema de dominación privatizada, dice. Porque ellos Exactamente, porque dice, al ser una democracia de baja intensidad en esas regiones, Claro. los legisladores, no, en esos sectores, tienden a que los intereses privados primen sobre los intereses públicos. ¿No? Por eso habla de fragmentación del Estado, profe. Exactamente. En realidad son garantistas del sistema privado. Sí. Y todos sabemos que Guillermo, cuando plantea el sistema privado, dice que está fuera de la normativa del sistema democrático, ¿no? Porque impone sus propias leyes, dice, que no es regulada y no deja que se regule por un Estado, por la burocracia. Por eso dice que en esas zonas marrones el Estado no puede intervenir de manera eficiente y efectiva, y que la ley no se puede imponer sobre todas las cosas. Y eso hace, recordemos y vayamos a la primera parte, que si el Estado, con una burocracia chica o grande, pero sin eficacia de la ley, termina siendo ¿qué? Un Estado ineficiente. ¿Bien? Bien. Bien, Guillermo va a hablar, nos habla también sobre el concepto de la democracia y la adjetivación. Adjetivación. Bien. De esto, del sistema autoritario y democrático. ¿Por qué? Ahí va a citar a un autor, Peter Schmitter, lo cita. ¿Por qué? ¿Recuerdan? Porque diferencia Estado de régimen. Sí, pero viste que él habla sobre la pregunta, él se hace una pregunta, Guillermo. ¿Podemos aplicar el mismo régimen, la misma conceptualización, por ejemplo? Repítame la pregunta, porque no me la acuerdo bien. ¿Se pueden aplicar los adjetivos democrático y autoritario al Estado o deben reservarse exclusivamente para el régimen? Exactamente. El primer interrogante que nos plantea él, y él pone en manifiesto y pone a discutir a Schmitter en esa idea. ¿Podemos adjetivar de la misma manera? ¿Podemos pensar que un Estado democrático y autoritario o solamente ese concepto se debe incorporar para el régimen? ¿Y qué dice Schmitter sobre eso? Dice, por supuesto, dice, todo depende de cómo, de qué, de cómo se defina al Estado y al régimen. Y él dice, bueno, todo eso depende, pero ¿qué es el régimen? Y ahí va a hablar sobre el concepto de Schmitter, en eso. ¿Bien? Bueno,
Un poco esa es la idea de ir abordando. Nos va a hablar un poco del Estado, que es lo que hablamos, del Estado ineficaz, ¿no? ¿Y de qué más nos va a hablar? Del concepto de legalidad, ¿no? El concepto de legalidad. ¿Qué nos dice sobre el concepto de legalidad y el Estado? Guillermo. Tiene que garantizar la eficacia de los derechos y garantías de las personas, de los ciudadanos. Universales. Nico, ahí llegó el hombre. ¿Cómo? No escuché. Que tiene que garantizar garantizar con eficacia los derechos y garantías de los individuos. Sí, esa es como la conceptualización, nos dice. Sí. Pero también Guillermo nos va a decir que un Estado no puede garantizar, ¿no? Hacer valer, nos plantea, la legalidad, ¿no? En la democracia, si el Estado sustenta la baja intensidad de la ciudadanía. No puede. ¿Por qué? No puede. ¿Qué es la baja intensidad de la ciudadanía? ¿Mm? Era lo que veíamos eso de las zonas, o sea que cuanto menos llega el Estado, cada uno se maneja como quiere. Entonces tiene su propia dimensión de poder. Claro, cada una de las zonas marrones tiene una dimensión propia de poder, ¿no? Que puede coexistir, resistir o tensionar a la ley imperante nacional, a las leyes del orden estatal. Eso es lo que pasa. Pero eso dice que esas áreas marrones él lo estudia, recuerden, en países recientemente democratizados, ¿no? Y habla sobre los derechos políticos y la poliarquía, que es algo que empezamos a ver al inicio. Y el concepto de baja de... Uy, se me va. El concepto de ciudadanía de baja intensidad, que nos va a hablar un poco Guillermo, va a hablar específicamente de la esfera política. De la esfera política a el concepto de la teoría política, a lo que denominamos como poliarquía. Y ahí nos dan un ejemplo del campesinado, de los barrios pobres, ¿no? De los indígenas, de las mujeres. ¿Qué pasa con ellos? ¿Mm? ¿Por qué hay una democracia de baja intensidad, una ciudadanía? Esperen un segundito. Piensen la pregunta. Hola chicos,
¿Me escuchan? Sí, Gladys, se te escucha. Mientras que venga el profe, quiero preguntar, porque entré tarde, si él ya dio las pautas del parcial o habló algo sobre eso. No hablamos todavía sobre el tema del parcial. A mí me consultaron y yo lo que les comenté es que se sube por el campus virtual, ustedes tienen que entrar al campus de la materia, lo descargan por el campus de la materia, obviamente, en un apartado que dirá tareas o parciales, y cuando ustedes lo realicen, lo tienen que volver a cargar por el campus virtual. No se entrega por WhatsApp, no se entrega por mail, únicamente se entrega por el campus virtual. Bien, volví. Gracias. Perdón. Bien. Bien. Volvemos al punto. La ciudadanía de baja intensidad que nos va a plantear él, y nos dan varios ejemplos, tienen que ver con este acceso a la justicia que tienen los individuos. Como no todo el Estado no llega a todos lados y está impregnado de zonas marrones, nos dice Guillermo que esa democracia es de baja intensidad, esa ciudadanía de baja intensidad. ¿Por qué? Porque el acceso a la justicia, el acceso a los servicios, a los bienes, a las garantías, a los derechos de los individuos, no, a la libertad, no, de la violencia policial, etcétera, no están garantizados en ese sentido. Y eso es un poco los ejemplos que nos vas dando para poder redimensionar el Estado y la crisis del Estado. Después nos va a hablar un poco de cómo es la crisis del Estado y por qué. ¿Cuáles son los aspectos de la crisis del Estado para él? Algunos ya hemos visto y hemos hablado hoy. ¿Por qué se propagan las zonas marrones para él? ¿Cuál es uno de los factores importantes? La prebenda política. Sí, pero primero dice... No, pero primero, no dice la prebenda. ¿Por qué se propaga? Lo primero, Andrés. Sí, que bueno, al disminuir las burocracias estatales, eso lleva a que haya, digamos, el achicamiento del Estado lleva a que no llegue con eficiencia. Sí, pero estamos hablando de la crisis del Estado. La crisis del Estado, dice Guillermo, que se da porque él dice, en principio, porque hay una abundante evidencia de que las crisis socioeconómicas hacen expandir las zonas marrones. La primer factor es la crisis socioeconómica, ¿no? El segundo, ¿cuál es? ¿Cuál es? La legalidad, dice. La legalidad poco eficaz, ¿no? Que afecta al conjunto de todas las burocracias que existen. Eso, y después sí plantea lo que nos decía la compañera, en este sentimiento y en esta forma de antiestatismo, ¿no? Que eso viene marcado, dice Guillermo, en todas estas ideas neoliberales que se instalaron, ¿no? Y que instala siempre el concepto del costo de las burocracias, ¿no? Y que un Estado es ineficiente porque tienen altas burocracias, ¿no? Y tiene, ¿no?, una visión totalmente cegada y negativa del Estado y su intervención. Bueno, el Estado actual, ¿no? De pensar un Estado chico, que un Estado grande es ineficaz. También Guillermo nos dice, un Estado chico también es ineficaz. También no te lo garantiza. Lo que pasa es que pensar en un antiestatismo, ¿no?, es generar el caldo de cultivo para la disrupción del Estado.
Porque cuando desaparece el Estado, aparece, ya lo dijimos, el mercado, aparece el sector privado con otras normativas y otras reglas. Y todo eso que ya conocemos, que es lo que pasa y que Guillermo nos explica muy bien. ¿Bien? Bien. Profesor, por eso es que dice que realmente somos países que vivimos en democracia, pero que es lo económico lo que afecta, pero que realmente somos países que seguimos luchando igual bajo la democracia. Es como que hace una diferencia. Sí, Guillermo siempre lo que va a hacer es centralizar este concepto de democracia, pero pone solamente en el Estado, sino en la participación y las dimensiones de la democracia. Y los distintos tipos de dimensiones de democracia acentúa el concepto de la crisis. ¿Por qué se da la crisis? Pero va pensando que los estados son estados en transición, ¿no? Que van evolucionando a esto, al sistema. Y uno de los factores es la crisis socioeconómica de los estados, ¿no? De los estados que genera una vulneración, ¿no?, del sistema. Por eso hay que pensar, y él va a redimensionar el concepto de Estado, de ciudadanía y de poder, y entiende que, recuerden, cuando hablamos de Estado, retomamos el concepto beberiano, y cuando hablamos de ciudadanía, retomamos el concepto de intensidad. Y por eso él lo pinta de colores al Estado. Bien, ¿alguna duda? Profe, le hago una consulta, quizás uno se equivoca, ¿no? Tratando de relacionar con hechos actuales. Por ejemplo, el tema de los recursos de las provincias. Vio que ahora se está tratando el tema de lo que son los recursos hidrocarburíferos. Sí. Acá en la provincia hay una... ¿Dónde estás? En Neuquén, ¿sí? Justamente uno de los temas que se debatió que ante la ley nacional la provincia tenía ciertos derechos y esto me trajo usted al lugar de esto de que cada territorio se organiza, lo cual demandó que el gobierno provincial presentara de alguna manera el rechazo a las modificaciones que se hacían en Nación. ¿Tiene que ver con esto? Sí, Guillermo, cuando plantea, a ver, tiene que ver con un orden normativo, ¿no? Las dimensiones de los estados. Y esas dimensiones tienen que ver con los atributos de cada uno de los estados. Guillermo, cuando plantea que en todas estas dimensiones cada uno tiene una normativa, tiene una forma de regular el territorio, ¿no? Sí. Y lo que plantea vos con los territorios, con los gobiernos subnacionales, como son los gobiernos de carácter provincial, tiene su propia regulación más en la riqueza, ¿no?, de su territorio. Administra su territorio, ¿no? Pero los recursos, ¿no?, son nacionales. Hay una coparticipación, ¿no?, de los recursos. Y ahí es donde entra lo que dice Guillermo, que cada uno y cada estamento tiene una cuota de poder, de regulación de poder. En esto. Y ahí, bueno, se manifiestan las dimensiones del poder político. Tiene que ver con este encuentro que hubo de gobernadores patagónicos justamente para organizarse con otra postura ante Nación. ¿Tiene que ver con esto también? Con una dimensión de lo político, claro. De lo político. Sí, sí, un ejercicio de poder, dice él. La organización tiene un ejercicio de poder. Y esa es una de las dimensiones. Que puede ir en contra de la ley nacional, por ejemplo. Claramente, Guillermo dice, bueno, ¿puede haber un atributo de poder político que vaya en contra de una ley nacional? Sí, me organizo todos los gobernadores de acuerdo a una sintonía política para promover o vetar, o no, vetar no, pero sancionar una ley o criticar una ley nacional. Bueno, sí, existe y es lo que pasó. Es una de las dimensiones que establece.
Pero bien. Bien. Gracias, profe. Vamos a abordar en el tiempo que nos queda un poco la dimensión de Lechner. ¿Les parece? Vamos a pensar un poco el Estado también. Volvemos en esta sintonía. Lechner tiene un texto que se llama El Estado y sociedad en una perspectiva democrática. Vamos a ir rápido. Recordemos, bueno, Lechner escribe gran parte de su vida y él está pensando sobre el sistema democrático, específicamente en Chile. Escribe mucho sobre Chile, ¿no? Porque vivió ahí, creo que era austríaco, Roberto Lechner, vivió toda su parte y escribe sobre el sistema, sobre también el traspaso de gobierno totalitario a democrático y se concentra en el Estado neoliberal de la década del 90 en Chile, pero habla sobre América Latina. Y dos de las conceptualizaciones que va a hablar él va a ser sobre la idea, por un lado, de modernización y por el otro lado, de democratización. ¿Bien? Para entender esto. Él nos empieza pensando y analizando como Guillermo América Latina y su contexto histórico y político. Dice que América Latina se va a encontrar cerca, ¿no? En un contexto marcado por la modernización. Y por el otro lado, ¿por qué? Por ese proceso de democratización. Esas transiciones que hoy hablamos, de gobiernos totalitarios a gobiernos democráticos, América Latina se empieza a marcar. Toda la década del 80 hasta el 90 se observan en América Latina las transiciones de los gobiernos. Y va a hablar un poco sobre el concepto de la modernización. ¿Qué es la modernización para Lechner? Es un poco el proceso de racionalización. Si hablamos del proceso de racionalización, ¿de quién estamos hablando? ¿De quién retoma esa idea que está en el otro artículo que vimos? Racional a Weber. Weber. Claramente, va a hablar del concepto de racionalización weberiano. Lechner dice, ese proceso de racionalización es la racionalidad medio-fin, que no hablan. Y que se va a caracterizar sobre qué? Sobre el rasgo sobresaliente, nos dice él. Bien. Y nos dice que la sociedad, a medida que va transitando y que es dinámica, se complejiza cada vez más. Y se empieza a caracterizar por distintos campos de la vida y de las organizaciones, la sociedad. ¿Cuáles son esos campos? Y el campo de la economía, el campo de la ciencia, del arte, no sé, de la sociedad, no. Todos esos campos de la vida, dice Lechner, que cada medida que cada uno de los campos se va desarrollando con más dinamismo, se empieza a complejizar. A eso le plantea que cada ejercicio social tiene una racionalidad. Y esa racionalidad se torna dinámica, autónoma, ¿no? Cada uno de los sectores sociales se automiza. ¿Y qué pasa cuando se complejiza y se racionaliza? Disminuye la capacidad de jerarquía, dice. Claro, empieza a cambiar la matriz de organización social. A medida que la sociedad se va complejizando y empieza un proceso de racionalización, la matriz de organización social se transforma, se jerarquiza, cambia, muta, ¿no? También los patrones. Claro, ayer estaba viendo que estaba lo privado y lo estatal y aparece un tercer sector que es esto de las organizaciones sociales, políticas, deportivas. De esto, a esto. Totalmente. Esas son las sociedades que para él se racionalizan y se complejizan, porque aparecen un montón de organismos con impulsos sociales. ¿Bien?
Este avance que nos plantea Lechner de la complejización social va a disminuir ¿qué cosa? Nos dice, a medida que la sociedad se complejiza, ¿no? Socialmente, disminuye ¿qué? La regularización estatal. Sí, la capacidad jerárquica, dice él, de la regularización estatal. Y si aparece, si disminuye, perdón, se me fue la palabra, si disminuye la regularización estatal, ¿qué se amplía? El mercado. Claro, pero pues dice, lo que se va a ampliar va a ser la distinta forma de descentralización del mercado. Aparece el mercado. Cuando el Estado ya no puede regular, ¿no?, la complejidad de la dinámica social, aparece el mercado. Que, si lo tuvimos que entrelazar con lo que dice Guillermo O'Donnell, recordemos que O'Donnell hablaba de la zona marrones, ¿no?, y de la desaparición de la homogeneidad del Estado en la intervención. Y aparece lo privado. Lechner dice, cuando el Estado deja de regular y controlar, ¿no?, aparece el mercado, fundamentalmente. Eso se da en la complejización social. Pero también pone otro factor de manifiesto. ¿Cuál es? ¿Se acuerdan? El proceso de globalización. La globalización es otro tercer factor que interviene. ¿Por qué? Porque dice que en el proceso de globalización se mundializan ¿qué? Los sistemas económicos. A eso le aumentamos la complejidad, la globalización. Se empiezan a mundializar los sistemas económicos, tecnológicos, de procesos comunicativos, de traspaso de la información, etc. Y eso se empieza a subordinar al cambio social, en lo que vivimos hoy. Y cambia la dinámica social y la vida social. Y dejamos de estar bajo una racionalidad del Estado para pasar a estar en una racionalidad del mercado, nos dice. Entonces, para Lechner, los procesos de modernización de América Latina se van a dar bajo el signo de ¿qué? De una sociedad de mercado. ¿Me siguen con esa idea? Sí, profe. Bien. Entonces, para él, la democratización, ¿qué es? Dice que concretiza el principio de autodeterminación colectiva, y bueno, ahí dice mediante elecciones libres, competitivas, irregular de las autoridades políticas, la toma de decisiones mediante procedimientos legales. Después, bueno, habla de la modernización y democratización, que van de la mano. ¿Por qué van de la mano? Ya sabemos que para él la democratización son el proceso de elecciones libres, ¿no? ¿Y qué más? Y elecciones libres, competitivas. Dice que no pueden renunciarse a la modernización sin marginarse de la economía mundial. Bien. ¿Por qué? Es una buena pregunta. Porque está atado, dice el Está atado. Claro. Porque la sociedad es tan dinámica que el mercado recordemos, desaparece el Estado. Cuando va desapareciendo el Estado, interviene el mercado y empieza a regular las condiciones sociales de vida. Y cuando regula las condiciones sociales de vida, ¿no?, indiscutiblemente aparece una racionalidad de mercado, no de Estado. Por eso dice que la modernización viene de la mano de ¿qué? De la economía mundial y del mercado. Y cualquier tipo de estrategia que querramos utilizar tiene que pasar ¿por dónde? Por la estrategia de modernización. Ojo, esa lógica de mercado, dice Lechner, no solamente es para los bienes y uso y consumo, es para todo, para la política también. Porque dice que esa estrategia se va a remitir a la política. Y esos procesos que regulan el sistema democrático, de quién vota, cómo vota, ¿no?
quién gobierna, cómo no gobierna, no solamente se van a limitar a la elección de las autoridades, sino a una racionalidad de mercado, que es la de hoy, ¿no? La mercantilización del sistema tiene que ver con eso. Un candidato, un producto. Por eso nos dice Lechner, Norberto, que estas dos dimensiones, tanto la modernización como la democratización, vienen vinculadas y vienen de la mano, porque aplican a la misma lógica y a la misma racionalidad y a esos mismos principios. Porque dice que son principios, ¿no? Son dos procesos que responden a principios diferentes. ¿Por qué? Que en realidad él habla de principios contrapuestos. El mercado con la modernización, con la democratización. Pero son dos procesos que van a responder simultáneamente a principios diferentes. Bien. ¿Qué otra cosa nos plantea Lechner? ¿Puede ser la democracia? Sí. Que establece los procedimientos que regula quién vota y quién gobierna. Sí, y él habla de equilibrio. ¿Qué tiene que ver el equilibrio con la distribución? Creo que en realidad él dice que se genera un conflicto de distribución. ¿Pero por qué? Sí, porque el mercado no llega a las clases marrones. O sea, el Estado es garantista, el mercado no. Sí, pero él no habla de la compatibilización. ¿Cómo nosotros podemos compatibilizar estos procesos? Nos dice él. ¿Cómo hacemos para poder compatibilizar la democratización con modernización? Porque, ¿qué pasa con estas lógicas que son contrapuestas? Recordemos que dice el Lechner que son una pugna entre dos dinámicas diferentes. ¿Por qué? Yo pienso siempre que es una economía capitalista y no puedo todo es capitalismo. Todo es capitalismo. Acá no estamos hablando de... No puedo dejar de pensar en la distribución. Exacto. No es igualitaria, tal cual. Claro, él habla del principio de distribución. Acá hay un conflicto de distribución. Dice, hay un conflicto de distribución que es más o menos negociable, dice él. Que es más o menos negociable. ¿Por qué? Profe, pero dice que las dos están bajo las exigencias de la modernización, por eso es. Sí, porque ahí va a radicar el poder para él, ¿no? Él pone en balanza, dice, ponemos en balanza el poder, ¿no? Y claramente las exigencias de la modernización están, ¿no? Sobre todo. Sí. ¿Y la exigencia de la modernización qué es? ¿Qué es lo que limita? Las libertades. Limita, porque acá es interesante, acá hay una relación que él discute. Mercado o libertad. Es un juego porque él dice, si la modernización lo que me hace es tener una lógica, ¿no?, de mercado. De mercado. Esa lógica de mercado se va en contra de la ciudadanía. Perdón. ¿Cómo? Va en contra de la ciudadanía, de los derechos ciudadanos a veces. Sí, pero él por eso va en contradicción, dice, es un sistema que va en contradicción. La modernización, que es una lógica de mercado, va en contradicción de ¿qué? De la democratización, de ampliar los derechos. No es más mercado, más libertad.
No, es todo lo contrario, dice Lechner en esta discusión. Más mercados, menos libertad. ¿Andrés? Ahí cuando habla sobre los principios contrapuestos, es porque lo que se contrapone lo colectivo con lo individual. O sea, claro, la democratización es la elección del otro, ¿no? Y por eso entra en contradicción. Dice, son dos procesos que van simultáneamente pero contradictoriamente. La ampliación del mercado, el individualismo, la construcción del individuo, ¿no? Aislado, con una racionalidad de mercado de me salvo yo, con la construcción colectiva de la democratización de la elección del otro. Competitiva, tal cual. Ahí radica la contradicción. Pero dice, bueno, acá lo que pasa es que el mercado no solamente va a regular las relaciones económicas, sino profundamente, dice Lechner, todas las relaciones sociales. Regula el mercado. por eso habla de una sociedad de mercado y no con mercado. Exactamente. Una sociedad de mercado. Y que esa sociedad de mercado va a introducirse en todos los ámbitos de la vida social. Y a partir de eso aparece un nuevo tipo de sociabilización, que cambian las actitudes, los valores, la forma de entenderse socialmente, y a eso le atribuye, creo que lo postmoderno, la postmodernidad. Y ahí es donde chocan los intereses individuales de mercado, ¿no? Esa racionalidad con los criterios colectivos. Y lo que nos dice Lechner es que lo que va a predominar va a ser los intereses negativos, del individualismo negativo de la sociedad. Por eso, cuando hablamos de estas dos sintonías, entran en contradicción. Y después, Lechner entra en otro tipo de debate en sintonía. Y no va a hablar de, no solamente la política democrática, sino cómo esa política democrática se va desvaneciendo, nos dice, ¿no? En la deliberación ciudadana. ¿Por qué se desvanece? Y ese es uno de los peligros que observa Lechner. Porque primero aparece un nuevo papel del Estado, nos dice. Aparece un nuevo papel del Estado. Aparece lo que se denomina el Estado de carácter neoliberal, donde se pierde la deliberación colectiva y aparece el individuo, la racionalidad individual sobre todas las cosas. ¿Bien? Claro, ahí es donde habla de la diferencia entre el Estado keynesiano y el Estado neoliberal. Sí. Es el neoliberal estimula la economía por la oferta. La protección. Y el keynesiano estimula la economía por la demanda. Y sobre todo por las relaciones sociales, lo plantea, que son diferentes, la construcción. Profesor, Sí. en uno de los videos lo que planteaba era justamente que en estos sistemas electorales lo que siempre aparece como discurso es la especie curandero, ¿no? Que va a tener la fórmula para que el país apueste a nuevas cuestiones, a más igualdad, y que termina siendo un discurso. Sí, bueno, lo vemos hoy en día, a eso, ¿no? Bueno, él va a seguir hablando y siempre habla sobre esta misma sintonía, sobre la fragmentación de la modernización y de las dinámicas sociales, que lo que hacen es exclusivamente fragmentar a la sociedad. Bien.
y habla sobre economía y va a hablar sobre estas corrientes económicas. Un poco es la idea que plantea el autor. Y Que al estas, final va estas a hablar fragmentaciones, sobre... lo que usted dice, perdón, profe, ¿Eh? ¿Cómo? esta fragmentación lo que origina justamente es solamente el interés a un sector, nada más, porque es como que siempre ronda en lo mismo, ¿no? Decir, bueno, a ver, pero si sabemos cuál es el camino, ¿por qué es tan difícil llevarlo a cabo? ¿Sí? Por esta puja de Porque lo que va a intereses. hablar es que el neoliberalismo no solamente es un sistema económico, sino es una relación social. Esa es la diferencia. Que cuando hablamos de neoliberalismo no estamos hablando de una matriz estrictamente económica. Trasciende la económica y es una racionalidad instrumental, ¿no? De mercado, nos dice él. No es que yo digo soy un sistema neoliberal y estrictamente es económico. No, es una racionalidad individual del sujeto en visión a lo otro. Por eso es una racionalidad mercantil. Uh-huh. ¿Cuánto tengo, cuánto valgo? Decía mi abuela. ¿Se entiende? Se ve mucho con el presidente actual igual. O sea, en todos los discursos y entrevistas que hace, habla básicamente de... O sea, su vida se basa en el mercado, ¿no? Bueno, pero fue una de las discusiones que se dio con las universidades que estamos dando. ¿Por qué está en peligro la universidad? Porque consideran que en las universidades se discute ideología, se discute política. Claramente, y sí. En todas las universidades discutimos política, ideología, porque la conformación ideológica de la universidad es totalmente heterogénea, ¿no? No se le puede dar un valor de mercado exclusivamente. Como cualquier bien público, ¿no? Bien. Bueno, Lenin va a retomar esa idea conceptual para poder hablar sobre la reforma social, sobre la construcción económica, sobre la cohesión también, para poder entenderlo. ¿Alguna duda? Y al final, Lenin nos va a hablar sobre la problemática para él. Es un texto bastante simple, bastante interesante para poder leer, corto. ¿Alguna pregunta? Profe, ahí lo que él dice es que para poder compatibilizar estas dos lógicas contrapuestas, se recurre a un fortalecimiento del Ejecutivo. O sea, es como que es la única forma de compatibilizar estas dos lógicas diferentes es, digamos, con una especie de democracia deliberativa. No te escuché bien. No, que él dice que la única forma de compatibilizar estas dos lógicas diferentes es mediante una democracia, digamos, no sé, digamos, presidencialista, por decirlo de una forma. Sí, pero él dice, se compatibilizan estas dos formas, pero hay una racionalidad que supera. La democratización es superada por la democracia de la mercantilización de las cosas. Ese es el tema. Por eso él va a hablar de las instituciones, de la legitimación de las instituciones, sobre la racionalidad y sobre la problemática que plantea y cómo hay que hacer. Habla de los partidos políticos, de la migración, cuál es el rol de los partidos, cómo construir identidades colectivas, porque ahí radica un poco la idea para él, es construir nuevas identidades colectivas que puedan superar la individual, ¿no? Era lo que había estado viendo ayer, que esto de la tercera organización, o sea, que veníamos de Estado privados y que en el medio es como que empezaron cada vez a fortalecerse más las entidades culturales, deportivas, sociales,
y que se empiezan a fortalecer, que las asociaciones gremiales dentro también tienen trabajadores, que esos trabajadores se aglutinan dentro de otro tipo de gremios, y bueno, y el crecimiento de todo este tipo de asociaciones hace que se fortalezca y que por otro Sí, lado... pero Lechner dice que uno de las unidades, ¿no?, que tiene la sociedad para poder identificarse y vincularse, son conceptos como el orden democrático, como el concepto de pueblo, los conceptos de nación, son identidades, ¿no?, que unifican, que construyen comunidades de ciudadanos, ¿no? Y eso genera interacción política, ¿no?, identidad subjetiva para él. Profesor, cuando se pierde el que el individuo se sienta parte de pueblo, de nación, como está pasando ahora, ¿qué Sí. pasa después? Una fragmentación política. Dice que existe una fragmentación política y una mercantilización de la acción. ¿Qué significa? Yo me salvo solo. No se pierde la construcción de identidad colectiva y que al perderse, el sujeto se aliena, lo plantea. Se siente aislado del otro, sin responsabilidad. Se pierde la acción colectiva y la acción política. Eso es lo que sucede. Yo no me movilizo, no critico, no marco mi descontento. ¿Por qué? Porque yo en este escenario me salvo yo. Es increíble que esté pasando exactamente eso, o sea, ahora, en este tiempo. Y bueno, suele suceder. Pero bueno, estos autores nos sirven para poder identificar y analizar el contexto, ¿no?, y poder llevarlo adelante. ¿Por qué? Sí, o sea, acá básicamente lo que el autor propone es que el neoliberalismo sale o aparece como una respuesta a la creciente complejidad de las sociedades, donde ya el Estado no puede dirimir o actuar como árbitro al ser tan complejo todo lo que debería hacerlo, y por eso propone esta teoría de autorregulado, un mercado autoorganizado, con la mano invisible del mercado, que tiene todo el aspecto de una secta, le digo, las tres palabras esas No, juntas. bueno, pero es un sistema, es una racionalidad social, es una racionalidad social, ¿no? El neoliberalismo, por eso tiene tanta incidencia en el mundo, porque es una lógica, ¿no? Es una racionalidad individual que lo que hace es potenciar las condiciones de cada uno, ¿no?, y exacerbarlas. Apela ¿cómo decirlo? Por ejemplo, cuando se habla de la meritocracia, el concepto de meritocracia. La meritocracia son los padres. ¿Cómo? La meritocracia son los padres, me dijeron a mí. No sé si son los padres, pero es un sistema social, ¿no?, que te contiene y que te da un piso que al otro no lo tiene, ¿no?, por decirlo así libremente. Y hablamos sobre el concepto de meritocrático. Bueno, ¿qué méritos haces para poder acceder a beneficios? Bueno, algunos tienen beneficios preexistentes ya. Pero bien, eso. ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Nos vemos a la próxima clase. No se va sin decirnos algo más del parcial. No, nada más, digo. No. Nos vemos. Chao. Después voy a colgar el parcial. Y... ¿Listo? Éxitos y manténganse positivos, que les va a ir bien a todos. Vamos. No, estudien, no necesitan estar positivos, necesitan estudiar. No, bueno, obviamente. Hay que estudiar, eso sí. La suerte no existe. Puede estar positivo, pero si no estudian, chicos, seamos fori. Dale, va bien. Cuídense. Nos vemos la próxima semana. Gracias, profe. Gracias, hasta Nos luego. vemos. Chao.